Bendiciones y shalom. Y bienvenido a la clase número 6 del curso de Hebreo Bíblico, tu camino hacia la lectura independiente de la Biblia hebrea. Hasta el momento hemos dado ya 13 letras del alefato hebreo, cuyas letras son Aleph, valor numérico 1, Bet, valor numérico 2, Hei, valor numérico 5, Vav, valor numérico 6, Tet, valor numérico 9, Yud, valor numérico 10, Lamed, valor numérico 30, Mem, valor numérico 40, Tzadik, valor numérico 90, Kuf, valor numérico 100, Resh o Resh, valor numérico 200, Shin, valor numérico 300 y Tab, valor numérico 400. En esta clase aprenderemos 2 nuevas vocales y 2 nuevas letras consonantes y después tendrás una sorpresa. ¿Estás preparado o preparada? Quiero también decirte que es cierto que en las primeras clases tuvimos una gran cantidad de información, pero tienes que saber que a partir de estas, si la aprendes bien, después vamos a ir añadiendo más, poco a poco. Así que un esfuerzo y un pequeño empujoncito en el principio y luego todo va a ir rodando. La primera vocal es la combinación de 2 puntuaciones ya conocidas, de 2 vocales que ya conoces, la Sheva y el Segol. Juntas forman un Hataf Segol. Parece ser que esta letra se pronuncia como una E más corta, sin embargo, hoy en día se pronuncia como una E normal. Así que si ves esta puntuación en la Torá, simplemente pronúncialo como una E. La otra vocal de esta clase es la Pataj. Pataj se parece a un kamatz y en efectivo las dos suenan igual como una A, aunque hay traducciones que la pronunciación es distinta, pero no vamos a entrar en eso ahora, pues esas eran las vocales nuevas de esta clase. Ahora, vamos a las 2 letras nuevas de hoy. La primera es una muy famosa y es la letra He. La He es famosa porque se usa para acortar la palabra Hashem, que literalmente significa el nombre, y es una manera de referirse al Creador, a Dios. A partir de un verso en el libro de Vaikra, Leirá et Hashem Hagadol Beanorá et Adonai Eloheja. Temer al nombre grande y temible a Adonai tu Dios. Aquí ves que Adonai tu Dios es también llamado el nombre grande y terrible. De ahí se sacó la costumbre de llamarle a Dios Hashem, el nombre, porque también la Torá le llama así. Muchos dicen que Hashem no es un nombre bíblico, pues ahí tienes una fuente bíblica para él mismo. La He es una letra gronit, es decir, que se dice con la garganta y suena como la H de un ajá. En español, nuestra H es muda y no la pronunciamos. De hecho, también muchos en Israel pronuncian la G como muda. Pero, por ejemplo, en inglés se dice hello. La G tiene un valor numérico de 5. Antes del valor numérico, déjame decirte que es sumamente importante pronunciarla bien, la G, y no llamarla G, porque eso tiene cambios de significado, es decir, con J. Por ejemplo, a Dios le llamamos Mejulal, el alabado, pero si dijeras Mejulal, saldría el profanado. Así pues, incluso la tradición nos dice que aquel que diga Mejulal no puede decir sus rezos
en voz alta, porque estaría profanando a Dios en público y es algo que no queremos. Así pues, vamos a procurar decir bien la letra G. También tengo una historia muy graciosa de alguien que estaba aprendiendo hebreo. En una clase tenía una profesora. A la profesora se le llama Hamorá. Hamorá es la profesora. Así que la manera respetuosa de llamar a la profesora sería Hamorá, por favor. Y alguien que no sabía diferenciar entre G con H y G con Het le llamó Hamorá, que por su pena significa burra. Así pues, le estaba llamando en medio de la clase a la profesora burra. Así que ahí que tenemos cuidado con esto y precisar decir G. La verdad es que si te cuesta mucho el sonido G, es preferible que lo hagas mudo por completo y que lo hagas como una J en español. Bien, volvamos al valor numérico. La G tiene valor numérico 5, ya que es la quinta letra del alefato. Se usa para cerrar palabras que terminan con una vocal abierta. Y en estos casos, la G siempre es muda. Así que la mayoría de veces cuando ves una G al final de la palabra, no la pronuncies. Hay casos que sí. Entraremos en eso solamente en los cursos de gramática. Por ejemplo, cuando tengas una G con un punto, ejemplo, cuando leas Isha, sin punto significa mujer. Pero cuando leas Isha con un punto al final de la G, Isha, eso sería su mujer. Este hecho de pronunciar la G al final como H o como J, como es en Isha, es algo que se está perdiendo hoy en día. Pero como hemos dicho, es algo importante porque tienes cambio de significado en las palabras de la lectura de la Torá. De todas maneras, esto lo estudiaremos más avanzado. La segunda letra de esta clase es la tzadik. Hoy en día, muchos le llaman tzadik. Hay quien dice que como la letra que viene después, en el alefato hebreo, después de la tzadi, es la kuf, al decirlo junto, tzadik, kuf, se quedaría tzadik, pero no importa. Si dices tzadi o tzadik, te van a entender igual. La tzadi tiene valor numérico 90. La tzadik o la tzadi es una letra shinit, es decir, que se dice con los dientes y suena TS. Tiene un sonido que no existe en español, que es como ya hemos dicho, TS. En la fonética en inglés te la vas a encontrar como una TZ. La palabra tzadi deriva del término casa. Tiene la misma raíz que la tzud, que es cazar, o tzait, como Esaú, que era un hombre, ish tzait, un hombre de casa. La tzadi es uno de los 5 letras que tiene la parte de la misma letra, una letra sofit. Es decir, que cuando aparece al final de la palabra va a tener cierto cambio en la letra. La tzadi sofit es como la tzadi igual, solo que el suelo se ha caído hacia abajo y baja más que el resto de las letras. Como dijimos, las sofiot son largas como la kuf, la letra que ya conoces, todas menos la mem, que ya has aprendido también. Bien, hasta aquí cosas nuevas por hoy. Y ahora viene la sorpresa que te dije. La sorpresa es que ya sabes todas las letras y consonantes para poder leer el primer versículo de la Torá. ¿Te lo puedes creer? Estamos solo en las primeras clases y ya puedes leer el primer verso de la Torá.
Así que no podemos resistir y aunque sea un poco largo, vamos a leerlo. ¿Estás preparado o preparada? Vamos allá. La primera palabra es la palabra que ya conoces por la clase que dimos anteriormente. Bereshit. Muy bien. Vamos a la siguiente. Fíjate en las vocales. Tienes 2 veces la misma vocal, así que no es tan difícil. Y además ya sabes que es una A. Sobre todo acuérdate que la B, la primera bet, tiene un punto en medio, así que no es una bet con V, es decir, una V, sino una B. Vamos allá. ¿Qué dice la palabra? Según lo que has estudiado, bara, correcto. Si la alef es muda al final porque no tiene ningún sonido y además no puede tener vocales porque está al final de palabra. Así que ya tenemos Bereshit bara. La tercera palabra es un nombre divino, así que lo vamos a leer con el respeto que se merece. Vamos allá. Porque la alef es muda, solo va a sonar la vocal que es una E. Elohim. Fíjate que la yud después de la G es parte de la vocal de la misma. Elohim. Acuérdate bien, no Elohim, es Elohim. Elohim. Y si te cuesta recordar, recuerda que aquellos que les resulta un poco difícil la pronunciación de la G, la hacen muda. Elohim. Muy bien, sigamos adelante. Ya tenemos Bereshit, bara, Elohim. En el principio creó Dios. Esta palabra es muy corta y tiene la primera y la última letra del alefato. Vamos allá. Et. Maravilloso. Un poco más. Ha. Sha. No sa, porque el punto está a la derecha. Sha. Ha. Sha. Ma. Yim. O Hashamaim. Muy bien. ¿Tienes ahí la yud? Suena como la yud en sí misma. No es parte de la vocal de atrás, porque la vocal de atrás es una A. Así que Hashamaim termina en una mem sofit. Fíjate, aquí tienes las 2 mem. La mem normal en medio de la palabra y la mem sofit al final de la palabra. Vamos allá. A la próxima, que es también la misma palabra, et, pero tiene un prefijo, una bab. Como veremos después, ve'et, ve'et. Y la última, haaretz, maravilloso. Bereshit, bara, Elohim, et Hashamaim, ve'et haaretz. Muy bien. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Enhorabuena. Has leído tu primer versículo de toda la Torá. Vamos a traducir ahora palabra por palabra. Así también podrás no solo leer, sino también entenderlo. Primero tenemos Bereshit. Ya la aprendimos en la clase anterior. Bara significa creó en pasado. En el principio creó. Luego tenemos Elohim, que es uno de los nombres de Dios, que se traduce como Dios. Et es una palabra complicada, porque no tiene traducción en español. Es como una preposición que se usa antes de un adjetivo directo, definido. Se podría traducir como a,
o el. En el principio creó Dios a el cielo y a la tierra. Es una palabra muy interesante ya que está compuesta por la primera y la última letra del alefato. Pero ya entraremos en estas cosas y estos secretos más adelante. Así pues, Bereshit bara Elohim et hashamayim. Hashamayim está compuesto por una preposición he, que es el o la, y shamayim, que significa cielo, así que shamayim es el cielo. Luego tenemos be'et y a. Como hemos dicho antes, ya dijimos que et no tiene traducción exacta, pero que podría ser a. Así que be'et sería y a. En hebreo, la conjunción y es una preposición y por eso va junto con la palabra que sigue, a. Para conectar la palabra que sigue con la palabra anterior y no es una palabra en sí. Así pues, be'et. Y la última palabra, ha, ya sabes que es el o la, porque es un artículo. Aretz. Aretz es tierra, como Eretz, Israel. Desde donde se ha obtenido toda esta valiosa información para que todos nosotros podamos aprenderla. Es decir, así que Haaretz es la tierra. Si no has podido captarlo todo, no pasa nada. Es un verso bastante largo y un tanto complicado de leer. Lo más importante es que intentes repetirlo las veces que sientas que haya falta hasta que puedas leer este verso. Aparte de él, si lo ves demasiado largo, de manera fluida, de todas maneras te recomiendo como mínimo leerlo 3 veces más, incluso sin entender y acordarte de lo que estás leyendo, solamente para una cuestión de práctica. Una cosa más antes de terminar. ¿Viste algún punto extraño en el versículo que acabamos de leer? Si acaso viste algo extraño en el versículo que acabamos de leer, espero tu respuesta por el grupo de WhatsApp.